¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano, bienvenido a Punto y Contrapunto. Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social del sexenio anterior, lleva una batalla judicial para tratar de llevar el proceso judicial que hay en su contra desde su casa. En la mañana el presidente López Obrador se refirió a su caso y dice que no hay venganza. ¿Es cierto o la 4T está dando un trato diferenciado a las personas que acusa de corrupción, como a Rosario Robles y a Emilio Lozoya? Veremos qué piensa la mesa. Además, mientras que para el World Justice Project México es uno de los países peor evaluados en materia de corrupción, el presidente literal tiene otros datos y citó una encuesta del INEGI de agosto pasado en la que la iniciativa privada aumentó la confianza en el gobierno federal, en el gobierno del presidente López Obrador, hasta 36 puntos con respecto al sexenio anterior o al gobierno de Peña Nieto. Veremos también qué piensa la mesa. ¿Está avanzando o no la percepción de que en México está mejorando el combate a la corrupción o no? Además, tienen reconocimiento a infancias trans, se están realizando ya matrimonios igualitarios también, a pesar de que no hay una ley todavía que la reconozca. Pero en Jalisco algo está ocurriendo que se acaba de registrar un nuevo caso de crimen de odio por transfobia. Una mujer trans fue agredida en la calle con ácido y le quemó hasta el 60% de su cuerpo. Platicaremos también sobre este tema esta noche, así que acompáñanos que ya empieza Punto y Contrapunto. La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, permanecerá en prisión preventiva. Ayer un juez de control determinó que prevalece un elevado riesgo de fuga, por lo que no se le permitirá que siga su proceso en resguardo domiciliario. La semana pasada, el noveno tribunal colegiado ratificó el amparo que Robles consiguió para que se modificara la medida cautelar que la mantiene así en prisión preventiva. Esto porque los magistrados consideraron que los derechos constitucionales de Robles se violaron al imponer una medida cautelar que no ha sido bien justificada. En 2019, Robles fue acusada de incurrir en omisiones que facilitaron el desvío de más de 5,000 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social, así como de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en un esquema de la triangulación y desvío de recursos públicos conocido como la estafa maestra. Esta mañana el presidente dijo que de su parte no hay venganza ni persecución a nadie, así lo dijo, y que si el juez recibió una orden o actuó por consigna contra la exsecretaria, debería ser sancionado. Mariana Moguel, la hija de Rosario Robles, dijo ayer que los argumentos del juez de distrito son desproporcionados y alejados de la justicia. Para empezar a discutir ese tema, saludo con gusto esta noche a Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Hola, querido Genaro, compañeras, compañeros y compañeres. Bienvenida. Alejandro Encina, politólogo y con el corazón en la 4T, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Aquí andamos ya. Listos. Bienvenido. Aurora Espina, investigadora y militante del Partido Nacional. ¿Cómo estás, Aurora? Muy bien, Genaro, y un gusto estar con ustedes en la mesa. Bienvenido. Bienvenida. Y saludo a Martín Vivanco, nuestro compañero, abogado y militante de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás? Bien. Buenas noches a todas, todos y todes. Bienvenido. A ver, empiezo contigo, el abogado, aunque quería empezar contigo el caso de Jalisco, pero me quedo contigo como abogado y luego con la otra abogada, para hablar sobre este tema del de Rosario Robles, que en efecto, pues bueno, para quien no entiende bien todas estas batallas judiciales, lo que está buscando la exsecretaria, y que simplemente se queda con esta idea de, oye, parece que sí hay un trato diferenciado, ¿no? Porque a Emilio Lozoya pues se queda en su casa, puede salir a fiestas, puede ir a un restaurante lujoso y prácticamente está viviendo como si no tuviera un proceso en su contra, y mientras la exsecretaria de Desarrollo Social, pues desde prisión tiene que enfrentar todo esto, a pesar de que ha tratado de ganar la prisión preventiva en casa. ¿Cómo lo ves? Y podrías explicar un poquito justo esta diferencia. Totalmente creo que hay un trato diferenciado. ¿Qué es lo que pasó en el caso de Rosario Robles? Ella la acusan de varios delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, esa aberración que tenemos en la Constitución de que el simple hecho de encuadrar en una hipótesis jurídica te metan al bote. Eso es la prisión preventiva oficiosa, es sin tener sentencia, te meten al bote. Ella no comete ninguno de estos delitos. La acusan de malversación de fondos, de otro tipo de cosas. Y en la primera vez que comparece ante un juez, el juez le dice, no, es que te voy a imponer una medida cautelar porque yo aprecio que te puedes dar a la fuga, porque hay ciertas inconsistencias en los domicilios. Eso sucedió hace como año y medio.
Y la medida cautelar que le impusieron fue prisión preventiva, es decir, que durante el juicio estuviera en la cárcel. Ella impugna esta resolución, llega al tribunal colegiado, lo hace mediante un amparo, y el tribunal colegiado le da la razón y le dice, pues es cierto, sí es muy gravosa la medida cautelar, y le ordena al juez reconsiderar la medida cautelar siendo que ella se quede en la cárcel mientras el juicio está vivo. Llega otra vez al juez y el juez le dice, pues fíjate que, pues no, ratifico mi decisión y te me vas a quedar en la cárcel hasta que haya sentencia y podamos esclarecer los hechos. Obviamente vemos este trato a Rosario Robles por delitos de mucho menor gravedad que, por ejemplo, los que se le imputan y reconoce también Emilio Lozoya. Y Emilio Lozoya está ni siquiera en arresto domiciliario, trae un brazalete y tiene que ir a firmar al MP cada 15 días y lo vemos efectivamente cenando en el Hunan. Por eso causa revuelo todo esto y por eso nos preguntamos si es realmente la aplicación de la ley, justicia o venganza. Todos sabemos que hay una historia ahí política con el presidente de la República y yo creo que el juez ahorita sí está actuando de forma arbitraria y esto va en contra de todos los derechos humanos, tanto de la Constitución como de los tratados internacionales. O sea, para ti Rosario Robles tendría que tener prisión preventiva desde casa. Arresto domiciliario o otra medida cautelar que sea mucho menos gravosa. Si no hay peligro de fuga, puedes tú como juez escoger qué debe hacer ella, pero no debe estar en la cárcel si todavía no se le determina que es culpable. Además, en una trama tan compleja como fue la estafa maestra, no puede ser que solamente ella está ahorita tras las rejas y muchísimas personas estén fuera. Entonces, ese trato diferenciado, por más que lo intenten justificar, jurídicamente simplemente no calza con lo que debe ser y además se ve un claro sesgo político, no sé si de parte del presidente, eso no lo sé, pero del juez, por supuesto que sí. ¿Contrapunto veloz? Sí, a ver, vamos a ver de dónde venimos en el caso de Rosario Robles y decía Martín hace un rato, tendría que haber más gente, pues eso también implica la colaboración de Rosario Robles, quien desde el principio, y por eso creo que esto tiene inconsistencias, principalmente de ella y de su defensa también, propuso declararse culpable de el delito de ejercicio indebido del servicio público, el fraude, el desfalco de más de $400 millones y después, ella quería que se le hiciera una reducción de la condena de 21 a 6 años y luego no pasó ni una semana cuando dijo, ¿sabes qué? No, la verdad es que yo soy inocente, mejor no quiero decir absolutamente nada, quiero ir al juicio y ya pues que mi abogado se ponga con ustedes, yo soy inocente y voy a sostener mi inocencia. Pues ahí estamos hablando de una cosa que prefirió hacer y es buscar su inocencia y eso implica que quizá no llegó a un acuerdo y que quizá no quiso decir quiénes son las otras personas implicadas y eso también es responsabilidad de ella. Yo creo que en ella está también la responsabilidad de hablar y decirnos quiénes más estuvieron implicados en la estafa maestra. Y es verdad lo que decía Martín hace un rato, todavía no tiene sentencia, pero es que esa es la tarea del juez de control y el juez de control dice, mira, yo no confío en que esta persona no sea riesgo de fuga y como yo puedo poner medidas cautelares, yo sostengo que ella puede irse porque desde el inicio una de las casas en las que vivió en el pasado no las puso ahí en la información. Después su defensor se contradijo sobre por qué había ido al extranjero unos días antes de su audiencia, que sus abogados dijeron que no contaban con un documento que sí les habían entregado y claramente estos argumentos llevan al juez a decir, bueno, yo pienso que esta persona se puede fugar y a mí me parecen lógicos, me parecen entendibles. Ahora, creo que el caso de Emilio Lozoya, dentro de sus comparaciones, tiene que ver con que Emilio Lozoya desde el principio ha dicho que quiere dar información de quienes están con él involucrados o inmiscuidos en su trama de corrupción específicamente. Y a Rosario Robles todavía se le tiene que decidir si está en un tema o en un caso de delincuencia organizada. Ella sostiene que no. Entonces, aquí hay dos responsabilidades. Una por parte de su defensa de no convencer a Rosario Robles de decir quiénes son las personas que estaban implicadas y así tener un acuerdo con la fiscalía. Y la otra es que a lo mejor pues tendrá una mala defensa que no la puede sacar de estar en la cárcel en este momento, que es una medida cautelar y que el juez tiene todo el derecho a dar. Sí. ¿Cómo lo ves, Aurora? No tiene derecho, pues.
A ver, déjame nada más primero rapidísimo escuchar a los demás. Martín, de regreso contigo para contrapunto con esta Estefanía. Aurora, ¿cómo ves todo este tema, todo el caso? Pues escuchando también lo que mencionaba ahora Estefanía, me resulta bastante problemático echarle la culpa a Rosario Robles porque no se cumpla el debido proceso. Y al contrario, creo que esa es la cuestión que nos lleva a deducir que se trata más de una cuestión de una venganza política que una cuestión de justicia, porque al final de cuentas, Rosario Robles sí representa un símbolo político estando en la cárcel de esta narrativa que han usado desde que llegó el presidente López Obrador a la presidencia de la República, del combate a la corrupción y de que se acaba la corrupción. Y al final de cuentas, pues sí me parece, pues, bastante inaudito que se quiera comparar la dinámica de Rosario Robles con Emilio Lozoya, escudándose en una cuestión de que si ella quiso cooperar o no quiso cooperar. Al final de cuentas, el procedimiento creo que está muy claro, creo que también Martín fue muy, muy claro en esta cuestión de, procedimental jurídica, que creo que es importante que se revise en este caso. Y la segunda es que creo que, o sea, el presidente de la República habla de que pues no se trata de una persecución ni de una venganza porque eso es inmoral y que al contrario, él no está no se comunica ni con el presidente de la Suprema Corte de Justicia ni con el fiscal. Y eso me recuerda justamente cuando se reunió con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando los jueces empezaron a dictar amparos a personas y particulares que estaban en contra de leyes que él mismo había propuesto. Entonces, al final, ahí como que se desdice un poco. Y creo que este problema lo que habla es que el fiscal o la fiscalía en realidad, pues se está tardando o está haciendo evidente que no está haciendo su trabajo de forma objetiva, que no se juzga ni se considera y no se está en el mismo nivel, por ejemplo, en la forma en la que se evalúa y se juzga y se determina a alguien como el caso de Emilio Lozoya, porque sí hay una diferenciación en el tema del procedimiento, mientras sí se castiga a alguien que fue miembro de la propia dinámica política del propio Andrés Manuel López Obrador, y entonces eso es algo que sí llama la atención y es una situación que pues creo que sí habría que considerar y que es una situación muy determinante en la diferencia de este tema, más allá de que ella sea culpable o no por un delito, o sea, yo creo que eso va más allá, sino que tiene que ver con el tema de que otra vez la discusión que creo que hemos puesto sobre la mesa en múltiples ocasiones, que se cumpla el debido proceso y que no se utilice a la fiscalía con fines políticos, porque creo que lo que todos queremos es un verdadero Estado de Derecho, que se cumpla la ley y que quien la haga la pague. Bien, Alejandro, que se cumpla el debido proceso, que no se politice la justicia. ¿Está ocurriendo esto con el caso de Rosario? Yo creo que no se está cumpliendo el debido proceso, pero también que no se está politizando la justicia y que tiene que ver más con un caso de ineficiencia y de incapacidad institucional para aprobar. Algo que ya está probado plenamente pero en las investigaciones periodísticas, investigaciones serias con documentos, pero que tiene que traducirse esa comprobación en una verdad jurídica, construir la verdad jurídica para que haya sentencia, y es en donde está fallando. Pero lo que no tenemos que perder de vista es que lo que aquí se está en juego es sancionar el entramado de la estafa maestra, que fue un desfalco multimillonario al Estado mexicano, a todos los mexicanos, para operación política a favor del PRI y enriquecimiento de algunos funcionarios. Y que sin duda Rosario Robles fue parte de este entramado y una parte muy importante. ¿En qué consistía? El Estado se convirtió en una facturera, o básicamente pedía facturas falsas, de servicios y obras no realizadas, de compras simuladas para la desviar el dinero público a bolsillos privados. Entonces, dicho esto, sí me parece un exceso el uso de la prisión preventiva, me parece una salvajada, y este es uno de muchos casos en el sistema de impartición de justicia. ¿Cuántos meses lleva Rosario Robles dentro de prisión sin que se le dicte sentencia? Honestamente ha sido excesivo. Y lo que te hace ver esto es que la prisión preventiva desincentiva que la justicia sea expedita y eficiente, porque basta con la presunción para que privar de la libertad a una persona. Entonces son figuras que honestamente tenemos que ir
erradicando de nuestro marco constitucional porque son violatorias a los derechos humanos, y si acaso se van a llegar a utilizar, que sean en casos, la verdad, extremos y excepcionales. Hay que recordar que no es el único caso de alto impacto. El sexenio pasado, el Bester Gordillo, otra persona que estaba coludida en enriquecimiento ilícito a partir de las cuotas de los agremiados del CENTE, pues tampoco le pudieron comprobar jurídicamente esto y salió libre de prisión. Dicho esto, también hay otro tema bien interesante que diferencia a Robles de Lozoya, y es esta lealtad abnegada. Mientras que el primero era más cercano al equipo compacto de Peña Nieto, el primero cantó a la primera para salvarse su propio pellejo, y ahorita se ha allanado el criterio de oportunidad y por eso no está privado de su libertad, e incluso en unas escenas que son grotescas, pero tiene el derecho de asistir a restaurantes de lujos, por más grotesco e infame que nos parezca esto. En cambio, Rosario Robles prefirió el silencio, el pacto de complicidad, el pacto de impunidad con el grupo priista del cual no formaba parte, pero que la recibió en 2012 para incorporarse como secretaria de Desarrollo Social. ¿A qué se debe esta lealtad abnegada en comparación con cómo están cantando, digamos, los altos mandos policíacos de Felipe Calderón, que reconocen que estaban vinculados al tráfico de drogas, que eran narcotraficantes, o al caso de Emilio Lozoya, que ya está delatando a sus jefes superiores, en este caso el secretario de Hacienda y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el expresidente? Bien. Martín, rapidísimo, querías contestar algo a Veloz. Sí, es que no puedo creer que Estefanía esté defendiendo lo que hace el juez. O sea, cuando dice, es que no tiene, o sea, a lo mejor no son tan buenos abogados, pues el 98% de los mexicanos o el 99% no tiene buenos abogados en este país. Ay, y que eso depende. Que el juez haga su chamba. Rosario Robles o sea, defende, o sea, pero utilizar ese argumento para defender la actuación de un juez se me hace deleznable, en serio, con todo respeto. Y lo otro, que no quiere cooperar. A ver, el criterio, que no quiere cooperar. El criterio de oportunidad, el criterio de oportunidad, como bien dice Alejandro, es un instrumento procesal, pero no te garantiza absolutamente nada, y es literal premiar a un traidor. Es premiar a un traidor, y ojo, viola el trato igualitario de la ley, porque te da un régimen de excepción por ser un traidor. Si Rosario cometió un delito, que la encarcelen. Si Lozoya cometió, que además Lozoya es confeso, o sea, ya confesó haber hecho el delito, bueno, pues debería estar en el bote, no en el Junan, y a la otra la tiene en el bote. O sea, se me hace, defender la actuación del juez se me hace horrible. Yo estoy diciendo que los abogados tendrían que ayudar a Rosario o convencerla de que pudiera colaborar, porque al final eso es lo que les interesa, y el juez de control creo que lo que quiere es asegurarse que Rosario Robles esté durante el proceso, y también venimos de una experiencia en la que muchos altos funcionarios se han fugado y se han ido y los han tenido que buscar durante muchos lados. Está el caso del gobernador de Veracruz y el caso del gobernador de Chihuahua, nada más. Así que creo que sí, en ese sentido, por mucho que no me gusta la prisión preventiva, ni aunque todo sea ahora prisión preventiva, según las modificaciones al artículo 19 constitucional, creo que en este caso le concedo o le doy la razón al juez, desde mi punto de vista. Bueno, déjenme hacer una pausa. Vamos a regresar para el otro tema. Le daremos seguimiento también al tema de Rosario Robles más adelante. El gobierno de México fue la instancia pública que ganó más confianza en el sector privado y pasó de 26% en el año 2016, en tiempos del presidente Peña Nieto, a un 62% en 2020. El presidente López Obrador dice que es porque ya no hay corrupción, y bueno, eso es lo que dice el presidente, aunque hay una organización internacional que está criticando a México porque ha caído incluso en percepción de corrupción. No había aumentado la percepción de corrupción en el país. Volvemos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas. La confianza de la iniciativa privada en el gobierno federal creció nada menos que 36 puntos porcentuales. En el año 2016, según una encuesta del INEGI, era tan solo el 26% la confianza de la iniciativa privada en el gobierno, mientras que en el 2020 subió al 62%. El presidente López Obrador asegura que esto es porque ya no existen los niveles de corrupción que se registraron en gobiernos anteriores. Veamos el contexto.
Este miércoles el presidente López Obrador aseguró que la confianza en el gobierno ha crecido. El mandatario citó la encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas realizada por el INEGI. Según la encuesta, que se dio a conocer en agosto pasado, el gobierno federal fue la instancia pública que ganó más confianza en el sector privado. Pasó de 26% en 2016 a 62% en 2020, un aumento de 36 puntos porcentuales. Desde 2016, las instituciones que generan más confianza entre las empresas privadas, además de las escuelas y universidades públicas, son el Ejército y la Marina, que en el informe más reciente tuvieron un 78% de confianza. Pero según la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental del 2019, realizada entre población en general, el 87% considera que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en su entidad federativa. Esta cifra fue 4 puntos más baja que en 2017, cuando fue de 91%. El presidente López Obrador dijo también que los niveles de corrupción no son los mismos que en administraciones pasadas y llamó a tener cuidado con las mediciones. Esto en referencia al índice de Estado de Derecho que realiza The World Justice Project. De 139 países evaluados, México ocupó el lugar 113, uno de los más bajos. El indicador peor evaluado fue ausencia de corrupción, donde se ubicó en el puesto 135, el último en América Latina. Según este índice, hay un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto. Punto y contrapunto. Alejandro, ¿cómo ves este tema? Sobre todo pensando en que recientemente se anunció que el presidente López Obrador irá al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que quiere hablar de uno de los puntos que él más, defiende de su gobierno, y es el combate a la corrupción. Esta organización internacional está diciendo que México está incluso cayendo en los indicadores de combate a la corrupción o de percepción, está aumentando la percepción de corrupción, pero la encuesta del INEGI, una entidad autónoma, por cierto, pues tiene otros datos. ¿Cómo podemos entender esto? Sí, hay que discutir cómo se construyen estos indicadores compuestos, que son válidos, son buenos referentes para comparar, pero también hay que ponerlos en su justa perspectiva. El de World Justice es un indicador compuesto por encuestas a población general, 1000 encuestas en 3 ciudades, en las 3 principales ciudades de cada país, y cuestionarios para expertos de la sociedad civil, del derecho, etcétera. Digamos, le hace Instituto Mexicano de la Competitividad, Mexicanos contra la Corrupción, México Cómo Vamos, este tipo de organizaciones que tienen una excelente impresión, una excelente percepción del presidente, y ya imaginaremos cómo incide esto en el resultado. Luego hay que ver cómo se editorializa también, hay que meterse a fondo en estos estudios. Pero lo que es muy interesante es INEGI, efectivamente un órgano constitucional autónomo, con una metodología robusta, una estadística robusta, pues sí es impresionante el cambio en el índice de confianza del 26 al 62%, es un cambio impresionante. Estos cambios por lo general oscilan en 2-3 puntos para arriba, 2-3 puntos para abajo, pero sí vemos aquí en el cambio de gobierno entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, pues algo bastante sustantivo y que es de llamar la atención. También en este tipo de encuestas del INEGI hay que observar que muchas de las percepciones que tiene el ciudadano en torno a la corrupción no tiene tanto que ver con el gobierno federal o la macrocorrupción, sino con la atención más inmediata, más próxima de los gobernados con sus representantes y con sus gobiernos, que son trámites que se hacen en los municipios, en el ayuntamiento a nivel estatal. Me refiero, por ejemplo, a las multas, a las infracciones de tránsito, al pago del predial, al pago de impuestos, al pago de aguas, este tipo de trámites en donde todavía prevalece una alta percepción de corrupción. Efectivamente la hay, esperemos que con el cambio de gobiernos ahora con Morena esto vaya mejorando, pero esto no hay que confundirlo con una percepción global o en torno a la corrupción del gobierno federal, que desde mi punto de vista y del resto de la gran mayoría de mexicanos y incluso del sector privado, pues sigue mejorando. De acuerdo. Aurora, contrapunto, como en efecto, parece ser que los dos en efecto son dos indicadores distintos, ¿no? Pero el tema es la corrupción, el combate a la corrupción, y otra vez el hecho de que el presidente pues va a Naciones Unidas a hablar de esto en el Consejo de Seguridad. Pues sí, en este caso, o sea, son distintos indicadores, y de hecho en la misma encuesta del INEGI, primero se habla de la confianza en instituciones o actores, y después hay una evaluación que habla sobre la calificación de confianza a las instituciones, que también se da, y en este caso hay otra variación. Por ejemplo, a los gobiernos estatales se les da el 5.8 de 10, digamos sobre 10,
y a lo que es gobierno federal se le da 5.9%. La calificación más alta es a los empleados de la empresa, que le dan una calificación de 9, y el ejército y la marina, que tiene un 7.2%, que es, dentro de esta más alto. Ahora, es interesante justo ver estas variaciones en los estudios. Por un lado, lo que plantea el índice de Estado de Derecho, primero el global, pero también el estudio particular sobre Estado de Derecho en México 2020-2021, igual del World Justice Project, porque hablan justamente de que estos resultados evidencian un proceso de estancamiento en el proceso de desarrollo de un Estado de Derecho en nuestro país, un Estado de Derecho robusto. Y en ese sentido, lo que hacen es hablar sobre el debilitamiento de la libertad de prensa, pero también reducción del espacio cívico en la mayoría de las entidades federativas. En este caso, sí se me hace también necesario mencionar que parte de esta cuestión, por ejemplo, de las limitaciones del espacio cívico, sí tiene su relación con la pandemia ocasionada por COVID-19, pero sí es importante considerar esta cuestión de que hablan del debilitamiento de la libertad de prensa como una parte de la cuestión del Estado de Derecho. Yo agregaría otro estudio que acaba de sacar hace 2 días Latinobarómetro, donde habla justamente de cuáles son esas variaciones que hay en toda la región. Entonces, en esta cuestión de confianza en el presidente, a nivel América Latina se observa una reducción en la confianza al presidente, y lo que menciona Latinobarómetro es que sí hay una correlación directa con estas amplias brechas de desigualdad que existen en los países y cómo la ciudadanía ha visto pues esa dificultad de ver que a través de la democracia puedan resolver esas diferencias de brechas de desigualdad que se han sostenido a lo largo del tiempo. Y en el caso de México, la confianza en el presidente la indica en un 44%, y, por ejemplo, la más baja, o el promedio en Latinoamérica es del 32%, la más baja de Ecuador con 10%, y la más alta en El Salvador con el 80%, que eso me llamó la atención en este sentido. Y si hablamos del ámbito de corrupción que también menciona Latinobarómetro, hay elementos que menciona, por ejemplo, en particular, que habla de personeros involucrados en actos de corrupción por país. Ahí sí. La calificación que se le da en México al presidente y sus funcionarios es de un 51% en percepción de corrupción. Y en el caso, por ejemplo, de parlamentos y la policía, están parlamentos en un 40%, la policía en un 54%. Y yo retomaría como este contraste, porque creo que al final de cuentas sí hay una disparidad, y el único acento que haría para cerrar es que esta encuesta del INEGI únicamente habla del sector privado, y en este caso tanto World Justice Project como Latinobarómetro es un análisis de percepción de la ciudadanía en general. De acuerdo. De acuerdo. Martín, indicador interesante que menciona también Aurora con respecto, ya lo sabemos, en este país casi siempre y en casi toda América Latina las instituciones mejor evaluadas siempre son el ejército y la iglesia. Pero también digamos que el tema de que haya crecido la percepción, la confianza de la honestidad privada en el gobierno de México, y en este caso, en este gobierno del presidente López Obrador, pues sí, es como va contra la narrativa que hay en los medios de que no respetan acuerdos o las leyes, de que están hablando de nacionalización o ir en contra de las reformas del Pacto por México, etcétera, etcétera, y todo lo que se han quejado algunas voces del sector empresarial. ¿Cómo lo ves? No lo entiendo, la verdad. Y también, o sea, yo creo que mucho de lo que se editorializa no se fija muy bien en la metodología. También creo que tanto lo de World Justice como Latinobarómetro este año están muy mal hechos, ¿no? El Latinobarómetro yo lo leí y realmente está hecho con las patas. Ahí Gibran escribió un artículo el lunes que creo que tiene razón en que, o sea, la metodología y la forma de exponer es francamente mala. Ahora, en esto del INEGI hay una paradoja. Es cierto que crece en el gobierno federal la confianza, pero también si le preguntan al mismo sector cómo percibe los actos de corrupción, el 71% dice que han aumentado los actos de corrupción. Ahí pues no sé cómo leer esta contradicción. Por un lado tienes más confianza, pero por el otro dice el 71% de los empresarios, de las empresas, que pues, vivimos en un país corrupto. Por el otro lado, Latinobarómetro
tiene 3 datos que a mí se me hacen capitales. Por un lado dice, no hay Estado de Derecho, la ley es selectiva. Por el otro, la democracia solo sirve a unos cuantos. Y tercero, dicen, aquí la aplicación de la ley no existe, no es pareja, ¿no? Eso es más del 80% de los encuestados. Si a eso le agregas el disfuncionamiento de la democracia como tal, por eso aumenta también el apoyo al autoritarismo. Dotar de sentido todos estos datos se me hace algo complejo. Yo creo que estamos viviendo una época que tiene que ver mucho, como ya lo decía Aurora, en el tipo de la pandemia, de que efectivamente parece que la democracia no ha arrojado las promesas y las expectativas que se tenían sobre ella, pero que además los hombres fuertes están concitando alrededor de sí una confianza inaudita, y en ellos hay confianza, pero no se sabe para qué. Entonces, creo que profundizar el estudio de estos, porque son datos contradictorios y paradójicos. De acuerdo. Déjenme hacer una pausa. Perdimos a Estefanía, estamos tratando de recuperar la conexión con ella, pero hacemos una pausa y regresamos para el último tema de la noche. Un nuevo crimen de odio se acaba de registrar apenas recientemente en nuestro país. En Guadalajara, nuevamente, una persona de la comunidad LGBTI, una mujer trans, fue atacada. Le arrojaron un químico que le quemó el 60% del cuerpo. En el 2020 se registraron 209 crímenes de odio contra la comunidad de la diversidad sexual. La mayor parte de estos crímenes sigue impune. Regresamos justo para hablar de este tema, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Nuevamente se registró un crimen de odio en México. Ocurrió en la ciudad de Guadalajara. Un hombre lanzó un químico que podría ser ácido a una mujer trans que tiene quemaduras de tercer grado en el 60% de su cuerpo. ¿Hasta cuándo quedan impunes estos crímenes? Veamos el contexto. Este miércoles, una mujer transgénero fue agredida en el centro de Guadalajara, la capital de Jalisco. La organización civil Unión Diversa de Jalisco informó que, cuando la mujer se encontraba en la calle, un hombre en motocicleta se acercó y le arrojó un químico, pero no se sabe si se trató de ácido. La víctima fue trasladada a un hospital privado cercano, donde le negaron atención médica porque no llevaba una identificación. Finalmente fue atendida en un hospital de la Cruz Verde. Unión Diversa informó que la mujer tiene quemaduras de tercer grado en el 60% del cuerpo. La organización exigió una investigación exhaustiva para dar con el responsable del ataque y sanciones al hospital que negó la atención a esta mujer. Este año, en México se han reportado 63 casos de asesinatos a personas de la comunidad LGBTTI por razón de identidad de género, 30 de ellos de mujeres trans, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, creado por la Fundación Arcoíris en 2019. La misma organización informó que en el 2020, en el 68% de los casos de crímenes de odio, nadie ha sido arrestado. En lo que va del año, en Jalisco se han reportado 4 casos, 3 contra mujeres trans y 1 contra un hombre transgénero. Solamente ha sido detenida una persona por uno de estos asesinatos en el estado. Según el último reporte del Observatorio de Personas Trans Asesinadas, publicado en noviembre del 2020, México ocupa el segundo lugar en asesinatos de personas trans y género diversas desde 2008, después de Brasil. Punto y contrapunto. Martín, empiezo contigo porque en Jalisco pues, han estado ocurriendo cosas que de cierta manera estaban dando algo de esperanza a la diversidad sexual, ¿no? El tema de que las infancias trans fueron reconocidas incluso antes que en la Ciudad de México por una orden ejecutiva. El caso de que, pues, si bien no hay matrimonio igualitario, a pesar de que ha habido muchos años, ya prácticamente más de 10 años, en los que activistas del Estado han empujado una reforma legislativa, pues bueno, ya por lo menos en los registros civiles de las ciudades se está permitiendo el matrimonio igualitario porque ya se ganaron amparos. Pero hay reconocimiento de infancias trans, hay matrimonio igualitario y ocurre esto. Y no he visto ninguna declaración del gobernador, que es, por cierto, de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo lo ves? Y debería hacerlo y lo antes posible. Ya se abrió un expediente por la Fiscalía. Los hechos son, en serio, no solamente lamentables, sino son también aberrantes. Sí, esto no puede, y aparte es el tercero que sucede. Pero sí creo que hay que poner atención cómo se van. O sea, cuando pasa esto, ella llega a un hospital privado y en el hospital privado le niegan la atención porque no tenía una identificación oficial.
Ahí el hospital debe tener una responsabilidad porque está discriminando y eso también está legislado y eso no se puede hacer. Lo segundo, como tú bien dices, no solamente se reconoce las infancias trans, sino también el derecho a la identidad en Jalisco. En 2020 se agregó esto a la ley de registro civil. Entonces, en ese sentido, pues la legislación va mucho más adelante que la realidad y en los hechos vemos que simplemente pues, no ha habido la pedagogía política en este caso para que se empiece a pues, tener una cultura que se respete simplemente pues, los derechos, ¿no? Los derechos que tenemos todos de ser lo que queramos ser. Y también creo que debemos de socializar mucho qué es un crimen de odio. Un crimen de odio implica que alguien va a dañar a otro simplemente porque tiene un prejuicio sobre su lugar en un grupo determinado, de acuerdo, en este caso, a su preferencia sexual o a su identidad sexual, perdón. Y en eso, entonces, no solamente inflige el daño a esa persona, sino que trata de dar un mensaje político a todos los demás. Ese es un crimen de odio. Entonces, ¿qué haría yo? Y ya lo he platicado, obviamente es de Movimiento Ciudadano, el gobierno, pero ¿qué haría yo? Es dar una conferencia de prensa, exigir que se haga justicia, la fiscalía es autónoma, pues se puede hacer, el mensaje no deja de ser importante, pero además explicar que todos tenemos derecho a ser quienes queramos ser y que esto no puede ser tolerado y que se va a aplicar todo el peso de la ley y que administrativamente en lo que pasa el Poder Ejecutivo se le va a dar seguimiento al caso y además apoyo a todos los que necesiten ser apoyados. Punto. Así de claro tiene que ser esto. Bien, Veloz, la organización YAG, una organización que trabaja la defensa de los derechos de la diversidad sexual, pues sacó un comunicado en donde habla sobre la violencia ácida, el verdadero borrado de mujeres, ahora que hay esta división entre algunas feministas que creen o que piensan que las mujeres trans no deberían estar en el movimiento. ¿Cómo lo ves, sobre todo este tema de la violencia ácida, que ha sido en efecto una violencia pues de las más agresivas, una violencia con una altísima carga simbólica en contra de las mujeres y que ahora le ocurre a una mujer trans en Guadalajara? Claro, para mí este caso lamentable, triste, desafortunado y que refleja el momento por el que está pasando la sociedad ahora, gracias a los cambios, porque mientras más cambios hay, pues más resistencias de este tipo hay y se manifiestan con violencia. Para mí este caso tiene que ser considerado como tentativa de feminicidio porque es una agresión directa contra una mujer que le cubre el cuerpo de 60% de quemaduras. Y en México ha habido 24 casos de mujeres a las que se les ha lanzado ácido en distintas partes del cuerpo y una de ellas es esta saxofonista famosa, María Elena Ríos, que empezó una iniciativa o una búsqueda de justicia que desembocó en que Morena presentaba una iniciativa que endureciera las sanciones para funcionarios que estuvieran habilitando este tipo de actitudes, que estuvieran facilitando la impunidad a quienes hacen e incurren en estos delitos, y creo que ahí también tendrían que estar pues estos hospitales que decidieron no atender a esta persona porque no traía identificación. Me parece muy desafortunado. Bueno, es la idea de reformar el artículo 325 del Código Penal Federal, que tiene contemplado estas sanciones. Ahora, creo que pasa algo también, no solamente con que sea una tentativa de feminicidio, y que ahí yo no estoy de acuerdo con las compañeras feministas que no consideran a las mujeres trans mujeres, que creo que se les trata como mujeres allá afuera y se les juzga igual, pero además son parte de la comunidad LGTBTIQ+, y esto está complicado porque si bien disminuyeron en 32% los asesinatos de la comunidad respecto al 2019, es verdad que para las mujeres trans no ha habido este cambio. Para las mujeres trans no se ven todas estas luchas institucionales que se han ido ganando porque representan el 52.5% del total de los crímenes de odio que existen son para mujeres trans. Y creo que ahí tenemos que dar una discusión mucho más amplia de que se les reconozca y que se les proteja con un paraguas mucho mayor porque están en una situación de vulnerabilidad más grande. Así que yo espero, uno, que salga el gobernador Enrique Alfaro a condenar este acto, y dos, que por favor la encargada de la comisión de la CNDH salga a decir algo, porque creo que es en estos momentos en donde necesitamos su voz y donde necesitamos que por favor se pronuncie y meta presión al Estado, que yo no he visto ninguna declaración y me preocupa mucho. De acuerdo. Justo cuando estábamos empezando a discutir los temas del día, un compañero decía, no hay debate en este tema. ¿Qué vamos a debatir ahí, no? Y yo contestaba, pues bueno, Aurora, creo que no hay nada que debatir, creo que más bien estamos usando ahorita este espacio justo para hablar de esta violencia que sigue ocurriendo en nuestro país, a menos de que tengas un contrapunto.
Quisiera saber si hay contrapunto que acabas de escuchar, Aurora, o cómo ves tú este tema. Es que cuando se trata de vulnerar la dignidad de las personas, que al final es algo en lo que creemos en el PAN, creo que no hay forma ni argumento que valga en ese sentido. Y al contrario, lo que yo diría es que en una sociedad democrática como la nuestra no pueden ni deben existir, ni debe haber espacio para distinción de ninguna clase, ya sea por religión, ideología, raza, nacionalidad, preferencia, orientación sexual. No deberían de existir y nadie debería de ser discriminado por eso. Y mucho menos sufrir un acto de violencia como es este tipo de actos que creo que no son aceptables, y mucho más allá de que tú puedas coincidir o no con la opción de vida o con la decisión de vida de una persona, eso nunca va a justificar que atentes contra su vida y su dignidad, y creo que eso es algo que no puede ser permitido ni aceptado bajo ninguna circunstancia. Hablando de la cuestión de los delitos de odio, justamente lo que hablan, un poco como ya mencionaba Martín, de esta cuestión que está basada en una cuestión de prejuicio, de odio, y que se manifiestan de distintas formas. Cuando ya se llega al nivel de crimen de odio es cuando ya tiene afectaciones graves, como puede ser la cuestión de homicidio y el asesinato, y en este caso, pues puede clasificarse el tema de lesionar gravemente a una persona, afectando pues su vida, y creo que eso también habría que dejarlo claro sobre la mesa, tener pues clara esta precisión, y creo que hace falta mucho trabajar como sociedad en esta cuestión de la pluralidad, y que al final de cuentas pues no es necesario que coincidamos y que pensemos igual, y que por la violencia y por la fuerza pues nunca habrá un futuro posible para ninguna persona. Bien, y finalmente Alejandro, ¿qué opinas de todo lo que has escuchado de tus compañeros y por supuesto del caso? Pues que un crimen de odio yo entendería que no se califica por la gravedad de los hechos, sino por la motivación. El acto es infame, es un acto de cobardía extrema. Aventarle ácido al rostro de una persona ya de por sí es un crimen, pero se califica de odio por la motivación. Es un acto que es motivado por la fobia hacia una persona por su calidad de trans, por su estatus de trans. A esto pues habría que sumar cuál es la motivación o de dónde se engendra este odio. ¿Qué fragilidad de quien lo haya perpetrado? ¿Qué se siente inseguro frente a esta persona? ¿Qué tiene reprimido adentro como para que en esta sensación de inseguridad cometa este acto infame de violencia? Entonces, pues esto tiene que parar, esto tiene que sancionarse y tiene que haber sanciones pues ejemplares, porque no puede haber tolerancia frente a este tipo de violencias, y sobre todo violencias marcadas por el odio. Todos somos iguales desde nuestra diversidad. Sin duda, yo también creo que, y coincido sobre todo con Estefanía, este es un caso que debe ser catalogado como de feminicidio, de violencia feminicida, en un momento en el que estamos viviendo una división, insisto, en el movimiento feminista, donde hay un grupo de feministas transexcluyentes, así se llaman y así hay que llamarlas, que están tratando de quitar a las mujeres, hablando de un borrado de mujeres. Borrado de mujeres es lo que está ocurriendo con esta mujer allá en Guadalajara, a la que quisieron borrarle la cara con el ácido, como está ocurriendo. Y evidentemente va desde aquí un llamado a que este caso sea resuelto, a que no haya impunidad y a que paren los crímenes de odio por homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia. ¿Algún comentario para cerrar? No sé si alguien quiera utilizar el último minuto que queda de este bloque. Adelante, Martín. Nada más complementar lo que decía Alejandro. A ver, obviamente yo creo que la persona que comete el delito, que es una aberración, sí tiene muchos vacíos individuales, pero esto es un fenómeno social y como tal debe tener una respuesta también colectiva. Efectivamente, yo creo que la primera aduana es el Estado. Debe de salir el gobernador, debe salir el fiscal y explicar que esto es simplemente inaceptable porque todos somos iguales y cada quien tiene derecho a decidir su vida, punto. Pero también desde el gobierno federal y sobre todo con todo el poder comunicativo que tiene el gobierno federal, y no voy a decir nada más el presidente, sino también el secretario de Gobernación, por ejemplo, no, decir que esto es inaceptable y por todos los medios posibles hacerlo y tratar de explicar por qué todos, o sea, por qué podemos elegir ser trans, bi, homosexuales, lo que sea. Eso es lo importante, porque si no, esto no va a cambiar.
¿no? Y si no empezamos a hacer esto de arriba para abajo, pues del otro lado estamos complicados. 10 segundos de los porque nos tenemos que ir. Sí, yo solo quiero decir que ser una mujer trans es la confrontación más grande que se le puede hacer al patriarcado, y los crímenes contra las mujeres trans son los crímenes y es el odio hacia las mujeres. Ahí está. Hacemos una pausa y regresamos para despedirnos de las y los panelistas de esta noche con la paparrucha. No te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Las informaciones falsas o tergiversadas sobre supuestas curas a la COVID-19 siguen todavía hoy a 20 meses de que iniciara la pandemia. Además de la famosa ivermectina, sobre la que ya hemos hablado aquí largo y tendido, y que no ha sido autorizada ni por COFEPRIS ni por la Organización Mundial de la Salud como un tratamiento válido contra esta enfermedad, esta semana las autoridades mexicanas advirtieron sobre otro medicamento. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la famosísima COFEPRIS, emitió una alerta sanitaria sobre la comercialización ilegal de un medicamento llamado Actemra. Las inyecciones de este medicamento son utilizadas en el tratamiento de algunos tipos de artritis. Sin embargo, durante la pandemia también ha sido utilizado para tratar casos graves de COVID-19. Pero este medicamento carece de utilidad para el tratamiento del virus y es potencialmente letal durante infecciones bacterianas, virales y fúngicas activas, especialmente en personas diabéticas. La COFEPRIS señaló que ya no tiene registro sanitario en el país y su venta representa un riesgo para la salud porque no cumple con la legislación sanitaria. COFEPRIS recomendó suspender su uso y contactar a un médico, realizar una denuncia sanitaria si se llega a identificar algún lugar donde vendan este producto y solamente adquirir medicamentos en establecimientos con licencia sanitaria. Así que ya lo sabes, ten mucho cuidado, no te automediques, recuerda que seguimos en pandemia. Si sales a la calle, utiliza cubrebocas, sobre todo en espacios cerrados y no ventilados. Mantén la sana distancia, ventila espacios cerrados y vacúnate cuando te toque. Esperemos que ya pronto la segunda dosis. Gracias, Aurora. Gracias, Martín. Gracias, Alejandro. Y gracias, Estefanía. Nos vemos por acá todavía mañana en un punto y contrapunto de viernes. Soy Genaro Lozano. Descansa. Muy buena noche.